Así que yo le invito para que usted vaya al libro de Primera de Pedro. Y en el libro de Primera de Pedro, ahí en el versículo 2, recuerden, hemos estado compartiendo acerca de cómo nuestro Padre, Dios nuestro Padre, nos eligió solo por su gracia y nos santificó por medio de su Espíritu para, dice, obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Así es que yo le puse al sermón de hoy, o al mensaje, o a la predicación: el cristiano es apartado para obedecer. Amén. El cristiano es apartado para obedecer. Como el niño es llamado para obedecer a papá y a mamá, nosotros como hijos de Dios somos llamados para obedecer ¿a quién? ¿A papá y mamá? A nuestro Padre Celestial. Nuestro papá y nuestra mamá nos imparten instrucciones de alguna manera, y nuestro Dios de igual forma nos imparte la instrucción y la sabiduría. Y a través de su palabra Él nos enseña. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Y es una bendición que podamos ver la palabra entonces desde ese punto de vista. Y yo quiero decirles, hermanos, mire lo que dice la palabra. Dice la palabra que usted ha sido apartado, usted ha sido santificado a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Aleluya. ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Aleluya. A veces por eso yo le digo, ¿qué dice ahí? Porque no quiero que se quede con lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios, pero quiero que lo vea. Que la gracia y paz sean. Porque no lo estamos inventando, es la palabra del Señor, está ahí. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él, óigame bien, nos apartó a través del Espíritu Santo, porque dice, nos ha santificado a través del Espíritu para obedecer. Y hemos hablado ya anteriormente de que santificar es apartar. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Amén. Pero dice que entonces Él nos ha apartado a nosotros, nos ha santificado a través de la obra del Espíritu Santo para obedecer. ¿Pero para obedecer a quién? A Dios. ¿Para obedecer a quién? A nuestro Padre Celestial. Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Quién derramó la sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí? Amén. Fue Cristo Jesús. Y óigame, la obediencia es obediencia hacia Jesucristo y su obra redentora. Por eso dice ahí, y ser rociados con su sangre. Es un término del Antiguo Testamento. Pero en esa obediencia, Dios, hermanos, nos aplica a nosotros los beneficios de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la redención de Cristo? La Biblia nos enseña a nosotros, óigame bien, en el libro de Efesios, si usted quiere toma nota, en el capítulo 1 y en el versículo 7, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Efesios, dice que en él nosotros tenemos redención mediante su sangre. Aleluya. Y cuando dice en él, está hablando de Cristo Jesús. Y él dice que entonces en Cristo nosotros tenemos redención mediante su sangre. Pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Dice la palabra, el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gloria. ¿Según qué? Las riquezas de su gloria. Según la riqueza de su gracia. O sea, no que nosotros lo hayamos merecido, no que hayamos hecho obra suficiente como para merecer el perdón de Dios, sino como una gracia, un regalo de Dios para nosotros. Él es rico en gracia y misericordia. Amén, amén. En el libro de Romanos, si usted quiere toma esta nota también, oiga lo que dice en el capítulo 3 y en el versículo 24 y 25 dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gloria. ¿Oyó cómo somos justificados nosotros? No hay precio. Sí hay precio. El precio se pagó y fue la cruz del Señor. Pero óigame bien, gratuitamente a través de la fe es que nosotros somos justificados. Y dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque no teníamos o no tenemos nada que hacer para ser justificados por Dios. Solamente tener fe en la obra redentora de Cristo Jesús.
Y esa palabra ahí en el libro de Romanos nos dice a nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Óigame bien, a quien Dios puso como propiciación, Dios Padre lo puso a él como propiciación por medio de la fe, ¿en qué dice? La fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Qué pasa por alto en la paciencia de él? Los pecados pasados. Dios usándole mucha tolerancia, Dios usándole perdón, Él pasa por alto, siendo paciente con nosotros, nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos a Él humillados, reconociendo que somos pecadores, nos justifica a través de la obra de su Hijo y nos declara libres. Amén, amén. Esos son los beneficios de la redención de Cristo. Y óigame bien, en la obediencia Dios nos aplica esos beneficios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, yo quiero llevarlo a una palabra que está ahí en el libro de Éxodo. Aleluya. Y yo quiero que usted vaya al libro de Éxodo en el capítulo 24. Éxodo 24. Yo voy a leer así. Usted desde el 1 puede leer todo el capítulo si quiere en casa. Pero del 1 al 8 más o menos es lo que voy a tocar. Y sobre todo voy a tocar los versículos el 6 y el 8. Y óigame, quiero decirle que en el Antiguo Testamento, al ser rociado con la sangre, el pueblo lo que hacía era entrar en una relación de pacto. Y un pacto es un contrato. Es un acuerdo entre dos partes. Y la palabra de Dios dice que al ser rociado con la sangre, el pueblo entraba en una relación de pacto. Mire lo que dice la palabra ahí en el capítulo 24 del libro del Éxodo. ¿Ya están ahí? Amén. Dice la palabra, voy a leer así rápidamente. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Luego de que Moisés estuvo con Dios, entonces vino nuevamente al pueblo y le dijo al pueblo, óigame bien, todas las palabras que el Señor le había dicho y todas las ordenanzas. Y dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y ponga atención lo que dice ahí del versículo 6 al 8. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre. Recuerde que él mandó a aquellos jóvenes para que ofrecieran holocausto, hicieran un sacrificio, ofrecieran una víctima, un animal o algunos. Y dice que sacrificaron novillos. Y cuando esto pasó, Moisés tomó entonces la mitad de toda la sangre de esas víctimas. Y cuando hablamos de víctimas es de aquellos animales que se ofrecían a Dios. Dice que tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto. Ya él había escrito lo que el Señor le había dicho. Y tomó el libro del pacto también y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció, no ahora sobre el altar, no ahora sobre el libro, ahora sobre quien la regó. Sobre quien roció la sangre, la otra mitad. Sobre el pueblo, dice la palabra del Señor. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. El trato, el acuerdo al cual Dios ha entrado con ustedes. He aquí la sangre, dice.
la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Ese rociamiento, hermanos, simbólicamente significaba que el pueblo se consagraba al Señor y a ese pacto. ¿Oyó? Esa sangre, ese rociamiento significaba simbólicamente que el pueblo se comprometía a cumplir con su parte también y que se consagraba a Dios, y no solamente a Dios, sino al pacto que habían hecho. Ahora, la palabra de Dios, y yo quiero que usted vaya un momento también al libro de Hebreos. Aleluya. Porque en el libro de Hebreos también vemos otra nota, y yo quiero que usted vea ahí en el capítulo 9. En el Nuevo Testamento, por la sangre de Jesús, óigame bien, por la sangre de Cristo Jesús y la fe en ese sacrificio, nosotros entramos en ese nuevo pacto establecido por Dios. Fue un pacto en el cual entró el pueblo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el nuevo pacto. Un pacto establecido por Dios mismo. Y en el capítulo 9 de Hebreos, miren lo que dice la palabra en el versículo 11. Y yo quiero leer para ustedes desde el 11 hasta el 14, ponga atención, oiga lo que dice. Pero estando ya presente, ¿quién? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, bienes de los cuales Dios había hablado aún desde el Antiguo Testamento, bienes futuros, cosas gloriosas que se vendrían y aproximarían para el pueblo de Dios. Pero estando Cristo ya presente, que es el sumo sacerdote de esos bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De qué están hablando? Del cielo mismo. Porque recuerden que el tabernáculo era aquella tienda pequeña que el pueblo había hecho. Siguiendo la instrucción de Dios, Moisés había construido con el pueblo esta tienda, donde en esa tienda tenía que habitar la presencia de Dios de manera simbólica. Pero Cristo Jesús, óigame bien, dice ahí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y ese es el cielo. El tabernáculo terrenal simbolizaba al tabernáculo celestial. Es el cielo mismo. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿cuál fue la promesa de Dios? Que ellos iban a dejar la tierra de Egipto e iban a entrar ¿a cuál tierra? A la tierra de bendición, a la tierra que fluiría leche y miel. La tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán es un tipo también del cielo mismo. Y eso es lo que a nosotros nos espera, y ahí es donde nosotros entramos a través del sacrificio redentor de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que en esa obediencia Dios nos aplica a nosotros esos beneficios. Porque la presencia de Dios no va a entrar nadie que no se haya arrepentido y al cual Dios no haya perdonado. Y Dios creó la manera de perdonar a todo el mundo a través de Cristo Jesús. Por eso le envió a morir en la cruz del Calvario. A aquellos que no puedan acceder a ese lugar porque no se han arrepentido, no van a acceder al lugar, no porque Dios sea malo, sino porque ellos no han obedecido. No han obedecido. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor, y voy a seguir leyendo. Dice, no hecho de manos, porque el tabernáculo lo hicieron ellos ahí, esa tienda, un móvil portátil, que la movían cada vez que se iban, fueron ellos. Pero no hicieron. Y dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En un pacto, hermanos, ambos, óigame bien,
En ambos pactos, en el antiguo o en el nuevo, la obediencia es algo que es esencial. Cuando usted compra una casa, por ejemplo, y usted va y hace todo el papeleo, usted está haciendo un acuerdo con alguien. ¿Con quién hace usted el acuerdo? Con aquel que le da el dinero para comprar la casa, ¿verdad que sí? Aquel que le da el dinero para comprar la casa, le dice a usted, esta es su parte. ¿Cuál es su parte? Yo le doy este dinero a usted, usted compra su casa, pero esa casa no es suya hasta que usted cumpla la parte suya. El dinero yo lo tengo aquí, yo lo deposito y yo le compro esa casa. Esa es mi parte, hacer eso. La otra parte es suya. Lo que usted tiene que hacer es pagar cada mensualidad hasta el último día. Y cuando usted pague eso, ¿esa casa va a ser de quién? ¿Mía? No, yo no puedo violar mi parte. Esa casa va a ser suya. Ambas partes tienen que ser, óigame bien, responsables. Y usted pudo ver en el libro de Éxodo capítulo 24 qué fue lo que dijo el pueblo, óigame bien, cuando Moisés regó la sangre sobre el altar y también sobre el pueblo, y ellos se consagraron al Señor y a su pacto. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La obediencia era esencial porque una vez que ellos fueran desobedientes se rompía el pacto. En el Nuevo Testamento, óigame bien, también la obediencia es esencial. Y ambas partes, tanto Dios es fiel como nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Cuando entramos en una relación de pacto, óigame bien, Dios espera que yo sea fiel a Él. Y yo tengo que esperar que Él sea fiel a mí. ¿Tenemos nosotros dudas de que nuestro Dios es fiel? No. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él verdaderamente, Él es fiel. Pero Dios entonces demanda al hombre la parte suya. Y la parte suya es la obediencia. Cuando usted ve, por ejemplo, ahí mismo, ¿qué fue lo que Pedro le dijo a los hermanos de Bitinia, de Galacia, Capadocia y todos esos lugares cuando les estaba escribiendo? Ustedes fueron apartados, ustedes fueron santificados. ¿Para qué? Para obedecer. Ustedes fueron apartados para obedecer. ¿Y obedecer a quién? Obedecer a Cristo y ser rociados con la sangre de Cristo. En el libro de Números, óigame bien, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Usted y yo tenemos un Dios que es un Dios fiel. Un Dios que cumple con sus promesas. Un Dios que permanece siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Y no malinterprete ese versículo porque no está diciendo usted continúe siendo infiel, que Dios siempre será fiel. Lo que está diciendo es que Dios no cambia la fidelidad de Él. Esa fidelidad no va a cambiar aunque nosotros seamos infieles. Él va a permanecer siendo fiel con su pueblo. Él va a permanecer siendo fiel con sus hijos. Esa es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La bendición, hermano, déjeme decirle, viene por la obediencia. En la obediencia a Dios nos aplica los beneficios. El perdón de nuestros pecados. Pero Dios nos bendice a nosotros. También como parte de ese pacto. Y yo quiero llevar un momentito a usted al libro de Levíticos. Que usted vea una cita que está en el libro de Levíticos. Me interesa que usted la lea para que usted vea algunas condiciones que la palabra de Dios nos pone a nosotros para la bendición. Algunos de nosotros queremos bendición y a veces decimos, ¿quiénes quieren bendición de Dios? Y cuando hacemos esta pregunta siempre en los altares, ¿cuál respuesta tenemos del pueblo? Todos levantamos la mano. Todos nos ponemos de pie y hasta brincamos si queremos. Porque yo quiero bendición de Dios. ¿Quién no quiere bendición de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice a través de Santiago que toda buena obra y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Ese Dios que es fiel y es el único que nos bendice. Y óigame, queremos bendición, queremos que nuestra tierra produzca,
Queremos que nuestro trabajo dé fruto. Queremos que Dios nos bendiga. Que haya siempre comida en la alacena. Que siempre tengamos que comer. Queremos vestirnos bien. ¿Sí o no? Y casi siempre nuestra mente se va hacia lo material. Queremos que Dios nos bendiga en salud. Queremos que Dios nos bendiga en nuestra relación con Él. Queremos que Dios nos bendiga. Sí, también. Y es muy difícil no encontrar una persona que no levante sus manos y diga yo. Hermanos, en el libro de Levítico, si ponga atención, mira lo que dice en el capítulo 26. No sé si ya lo oí. Levítico 26, oiga la palabra de Dios y voy a ir a tratar de ir así rápido, pero son algunas condiciones para la obediencia. Luego de las condiciones de la obediencia, la palabra de Dios nos enseña también ahora las consecuencias de la desobediencia, pero yo no me voy a enfocar ahí. Usted lo lee en su casa si quiere, pero mire un ejemplo y es a lo que quiero llevarlo. La bendición viene por la obediencia suya. En la obediencia hay bendición. Siempre le decimos aún a nuestros hijos desde pequeños, obedezcan y usted será bendecido, ¿verdad que sí? Le decimos nosotros como padres a nuestros hijos. Nuestro Dios nos dice a nosotros lo mismo. Obedece y yo te bendeciré. Dios no puede bendecir a alguien que anda apartado de Él. Dios no puede bendecir a alguien, óigame bien, que le da la espalda cada día. Dios no puede bendecir a alguien que todavía no ha entrado en esa relación de pacto con Él porque no ha permitido, no ha puesto su fe en Cristo para que Él pueda entrar en ese pacto con Dios. Dios no puede bendecir a alguien que no se haya arrepentido de sus pecados y que crea que no tiene que hacer nada para obtener perdón de pecados. La palabra de Dios, óigame bien, dice, voy a leer desde el versículo 1, dice en Levíticos 26, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, dice, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y ahora mire lo que dice el versículo 3 al 4: si anduviereis en mis decretos y guardareis. O sea, lo que está diciendo al usar la palabra guardar es obedecer. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo cuando entraron en el pacto con Dios allá en Éxodo? Ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Y qué dijeron? Y lo obedeceremos. La palabra hacer, de alguna manera, sinónimo de la obediencia. ¿Verdad que así es? Usted se da cuenta de que su hijo es obediente cuando usted le dice: hijo, arregla tu cuarto, y usted llega después y encuentra el cuarto arregladito. ¿Qué fue lo que hizo el hijo? Hizo algo. Lo que hizo fue obedecer. Y se muestra a través del fruto de lo que usted vio, de lo que pasó en el cuarto. ¿Verdad que sí? Ok, la palabra de Dios nos dice ahí, óigame bien, el versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, oiga, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. Y recuerde que en la economía del Antiguo Testamento, en ese tiempo también, como también lo es hoy, ¿por qué no? Porque la lluvia es una bendición y nosotros comemos porque la tierra produce, amén. Y la tierra produce porque recibe la lluvia también. Pero en ese tiempo, en la economía del Antiguo Testamento, la bendición era vista en términos de cosechas. Porque si no había una buena cosecha, no había buen alimento. Si no había buen alimento, ¿qué había? Hambre. Y si había hambre, ¿había qué? Muerte. Entonces la palabra de Dios dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. Y el árbol del campo, ¿qué dice? Dará su fruto. La promesa de Dios es: si usted obedece, yo voy a bendecirlo a usted. Vamos a seguir leyendo. Dios nos bendice. Pero también dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 5, oiga lo que dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciados, y habitaréis seguros en vuestra tierra. No solamente Dios nos bendice con el alimento, con lo que necesitamos. Jesús dijo: vuestro Padre tiene conocimiento de qué necesidad tengan ustedes.
ustedes. Él sabe lo que ustedes necesitan hoy. Dios nos bendice de esa forma, pero también le promete al pueblo ahí que Él los va a bendecir ¿con qué? Con seguridad. Vivimos en los tiempos de más inseguridad que pueden haber. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios de que Él nos bendice también con seguridad. ¿Y con qué? Dice la palabra ahí en el versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Una condición para la bendición, para la seguridad y para la paz del pueblo es la obediencia. Amén. Y cuando seguimos leyendo en el versículo 9, mira lo que dice el versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. Y afirmaré, ¿qué dice? Afirmaré mi pacto con vosotros. Hermanos, la obediencia es la condición para poder mantener firme el pacto. ¿Oyó? La obediencia por nuestra parte es la condición, óigame bien, para que ese pacto permanezca firme. Cuando usted compró la casa, cuando usted fue hizo el cierre, cuando usted dio el down payment, cuando usted firmó todos los papeles, ¿qué sucedió? Usted hizo un trato con el banco o con quien quiera que le haya prestado el dinero. Ellos depositaron el dinero al dueño de la casa y esa casa pasó a ser suya desde ese momento. Pero desde ese primer instante ya usted empieza ¿a qué? A pagar. Y usted tiene que mantenerse fiel a eso si usted quiere que un día esa casa llegue a ser suya. No importa si usted pagó 10, 15 o 20 años. ¿Qué pasa cuando usted deja de pagar un mes? 2 meses, 3 meses. Le envían cartas, le envían a decir que usted está demoroso, que tiene problemas, que si no se pone al día, ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar la casa? No, todo lo contrario, se la quitan. Si usted quiere que ese pacto entre el banco y usted permanezca firme, usted tiene que mantenerse siendo fiel a lo que usted tiene que hacer, a su parte. Y Dios nos demanda a nosotros ¿qué? Obediencia. Nosotros fuimos apartados por Dios para obedecer ¿a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre. Amén. Ahora la palabra de Dios, mire lo que dice en el versículo 11. Voy a leer el 11 y el 12. Y pondré mi morada, y estoy pasando ahí por ahí rápido nada más. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vimos entonces que la obediencia mantiene firme el pacto. Ahora lo que podemos ver es que la obediencia garantiza la presencia y la comunión. La presencia de y la comunión con Dios. Cuando entramos en un pacto con Dios a través de la sangre rociada, a través del sacrificio de Cristo, ahora en el nuevo pacto entramos en una relación de pacto con Él. Óigame bien, ¿qué dice la palabra en el libro de Hebreos que sucede? No necesitamos a un intermediario, no necesitamos a alguien que se presente por nosotros ante Dios, porque nosotros ahora tenemos entrada por medio de Cristo. Pues la palabra de Dios dice que en el día que Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando la entrada de Cristo al cielo, y que por eso entonces tenemos nosotros un camino abierto, nuevo y vivo, por la sangre de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces aquella relación que estaba rota y que me impedía a mí entrar en comunión con Dios, ahora ya fue restaurada a través del perdón de Dios, porque cuando soy rociado con la sangre de Cristo es cuando por fe yo me acerco y acepto que Cristo Jesús es el Señor, que Él murió por mis pecados, que Él me los perdonó y que ahora entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios. Ellos, la presencia de Dios antes estaba en un lugar. ¿Cuál era? El tabernáculo. Y ese tabernáculo no podía estar en todos los lugares.
Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando el Señor nos enseña a nosotros a través del Evangelio de Juan? Y nos dice en el capítulo 4 que nosotros adoraremos como en espíritu y en verdad. No importa si estás en la China ahora mismo, estás alabando a Dios y Él te está escuchando. Puedes tener comunión con Él, no importa si estás en México, allá en la sierra, no importa si estás en Honduras o donde quiera que tú estés. Dobla tus rodillas y ahí entras a la presencia de Dios, porque estás adorando y alabando al Dios de la gloria en espíritu y en verdad. Amén, amén. Aleluya. La obediencia garantiza, óigame entonces bien, ¿qué garantiza? Garantiza que Dios va a estar en mí todo el tiempo. Su presencia estará conmigo. Y la Biblia que nos enseña que cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo ¿qué? Pasa a morar dentro de nosotros. Ahora somos templo de Él, vive en nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Permanece con nosotros, nos promete su presencia y estará con nosotros, dijo Jesús, para siempre. Aleluya, amén. Pero también entonces podemos ver en el versículo 14 y 15, léalo así rápidamente, pero si no me oyereis, ahí entonces ya viene el asunto diferente. Pero si no me oyeres. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Si ustedes no hacen, si ustedes no cumplen, si ustedes no obedecen todo esto que yo les digo, entonces ¿qué va a pasar? El versículo 15 dice, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice, yo también haré con vosotros. Y esa fue la parte que le dije a usted que no le iba a leer, que usted la tiene que ver en la casa, porque esos son los resultados de la desobediencia. Pero ¿qué quiero recalcar? Así como Dios nos bendice con nuestra tierra, Dios suple nuestras necesidades, Dios nos da seguridad, Dios nos da paz, Dios hace que a través de nuestra obediencia el pacto se mantenga firme. Y así como Dios nos garantiza que por la obediencia Él nos da de su presencia y podemos tener comunión, nos dice por lo contrario que si nosotros desobedecemos, nosotros violamos el pacto. Usted viola el pacto con Dios cuando usted no es obediente. Eso es lo que dice la palabra, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Y si usted quiere ver los resultados, entonces continúe leyendo todo el resto de ese capítulo de Levítico 26. Pero lo que me interesaba a mí es enseñarle a usted, hermanos, que la obediencia es esencial dentro del pacto con Dios. Y la petición, la oración, el deseo del corazón del apóstol Pedro es que ustedes obedezcan al Señor Jesucristo. Pero obedecer al Señor Jesucristo, hermano, es creer en la obra de Cristo en el Calvario. Voy a tomarles unos 5 minutos más. No voy a poder terminar, pero quiero decirles, hermanos, la superioridad del sacrificio del nuevo pacto nos debe alentar a nosotros a obedecer. Porque ahora la palabra de Dios nos dice, si usted quiere vuelve al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, oígame bien, la palabra de Dios nos dice a nosotros que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento. Y el escritor del libro de los Hebreos quiere que nosotros lo entendamos así. En el capítulo 12 de Hebreos, oiga lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice en el Hebreos 12:24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora Jesús es la víctima que se ofrece. Él es como el becerro o el carnero, el animal que se ofrecía en el Antiguo Testamento, cuya sangre se derramaba. Ahora Jesús, óigame bien, es el que se pone para mediar entre nosotros y los hombres. Como dice Pablo cuando escribe a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora entonces, dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre
de Abel. Cuando usted toma esta cita y se va al Antiguo Testamento, se da cuenta cuando Caín mató Caín mató a Abel. ¿Se recuerdan? ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la palabra que la sangre clamó a Dios desde la tierra. Pero la sangre de Abel clamó a Dios por justicia y venganza. Pero la sangre de Cristo, hermano, nos dio perdón y nos abrió el camino para entrar en la presencia de Dios. Por eso la sangre de Jesús es una sangre mejor, dice ahí el autor de Hebreos, dice que es mejor que la de Abel. Esa cita está ahí, si usted no fue ahí todavía, está en Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. El sacrificio de Cristo es superior. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, ya nosotros lo leímos. Pero mire lo que dice la palabra, y voy a ir a decir rápido. En el versículo 12, póngase a ver el versículo 12. El versículo 12 dice que la sangre ofrecida por Cristo es una sangre superior a la sangre que se ofrecía en el Antiguo Testamento, porque dice la Biblia ahí, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. La sangre que se ofrece en el nuevo pacto es la sangre no de los machos cabríos, sino la propia sangre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, óigame bien, ahí sigue diciendo, entró una vez para siempre, ¿dónde? Entró una vez para siempre al lugar santísimo. O sea, que entró al cielo mismo. En el capítulo 9, en el versículo 24, usted puede ver, dice la palabra, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Usted tiene a uno que se presenta delante de Dios por usted, a uno que intercede por usted, a uno que está mediando por usted. Y ese es Cristo Jesús. Entró una vez y dice para siempre. No va a seguir entrando ahí, porque Él entró al lugar santísimo, entró al cielo una vez y para siempre. La palabra de Dios nos dice ahí al final del versículo 12, ¿qué dice? Habiendo obtenido una redención que es ¿qué? ¿Temporal? No, dice eterna. O sea que Él obtuvo una redención eterna, perdonó nuestros pecados, no solo por un año. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que presentarse cada año y hacer los mismos sacrificios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero una vez que pasaba ese año, otra vez tenía que volver a entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre de esos animales para que Dios perdonara los pecados de ellos. O sea que el perdón de los pecados no era eterno, era solamente por un año. Mas ahora Dios nos enseña que entonces Él entró y perdonó nuestros pecados para siempre. Amén. En el versículo 14, vea lo que dice la palabra. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús se ofreció a sí mismo. Los animales eran ofrecidos no porque ellos sabían lo que hacían ni porque ellos lo querían. ¿Quiénes eran los que los ofrecían? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes ofrecían al animal. Pero ahora Cristo se ofrece, como dice, se ofrece a sí mismo. Él voluntariamente se ofrece y dice, yo me entrego por ellos. Yo voy a la cruz, yo voy a servir de sustituto por los pecados de todos ellos. Y óigame bien, no como los animales, que el sacerdote era el que los ofrecía, él se ofreció a sí mismo. Su sacrificio quita, óigame bien, la culpabilidad de la conciencia del ser humano. Dice en el final de ese versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué dice? ¿Vuestra carne? ¿Vuestros cuerpos? No, limpiará vuestras conciencias. Porque en el Antiguo Testamento, simple y sencillamente, el sacrificio que se ofrecía limpiaba a la gente en la carne, en su cuerpo. ¿Qué quería decir eso? Que cuando entonces ellos eran limpiados por medio de ese sacrificio, podían entrar otra vez a ese lugar y seguir adelante. Pero la palabra de Dios dice que ahora
a través del sacrificio de Cristo, Él quita esa culpabilidad no solo de la carne, sino de la conciencia. Y nos hace ver a nosotros, óigame bien, y nos asegura aún la gracia y el perdón de Dios. Entonces podemos seguir caminando por la vida seguros de que Él nos ha perdonado. Por eso es que por eso es que el profeta Isaías nos dice que Él agarra nuestros pecados cuando nosotros arrepentidos venimos a Él, y es como si los lanzara a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Porque el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, es un sacrificio absolutamente superior. Y cuando entonces nosotros vemos que el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto es superior y que el perdón que Dios nos da es eterno, entonces nosotros, óigame bien, podemos ser alentados día a día de que es posible obedecer. Amén. Ahora, hemos sido llamados para obedecer, pero ¿para qué? Ve el versículo 14 al final. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y esas obras muertas son todas aquellas cosas que nosotros tratamos de hacer para lograr el favor de Dios en nuestra voluntad, pero no bajo la voluntad de Dios. Es cuando tratamos y decimos, voy a ser bueno para que Dios me perdone. No. Dios no te perdona porque seas bueno. Dios te perdona porque crees en el sacrificio de Él y te regala la salvación. Y cuando tú quieres vivir tu vida de acuerdo a la voluntad tuya y no de acuerdo a la voluntad de Dios, eso son las obras muertas. No importa lo que hagas, esas obras nunca van a dar vida porque son obras muertas. Pero cuando Dios, óigame bien, te perdona los pecados porque reconoces que Cristo Jesús es el Señor y murió en la cruz por ti. Cuando crees que esa es la voluntad de Dios y tú entonces estás obedeciendo a Cristo y haz la sangre rociada, al sacrificio, a la obra redentora de Cristo. Óigame bien, entonces lo que sucede es que Dios te llama para servir, porque dice ahí la palabra en el final: limpiará vuestras obras de muertas para que sirváis a Dios mismo. Dios no nos llamó a usted ni a mí simplemente para limpiarnos y para que estuviéramos inactivos. Dios nos llamó para obedecer. Ahora, cuando Dios perdona nuestros pecados, tenemos que seguir en esa vida de obediencia a Él, porque van a venir una restauración en nuestra vida. Dios va a empezar a trabajar con nosotros. Dios va a empezar a sanar las heridas en nuestros corazones. Si hay personas que no perdonábamos, ahora dice la palabra: perdona así como tú fuiste perdonado en Cristo. Entonces, Dios quiere que obedezcas. Hemos sido llamados para servir, hemos sido llamados para estar activos, hemos sido llamados para obedecer a Dios. ¿Mentíamos? Ahora la palabra de Dios que dice: no mentáis los unos a los otros. Entonces, Dios nos llama a servir, a estar trabajando, a estar activos, a saber que tenemos que obedecer. Dios llama a los esposos para que amen a las esposas. Eso es obediencia. Dios llama a las esposas para que respeten a los esposos. Eso es obediencia. Dios llama a los hijos para que honren a los padres. Eso es obediencia. Dios nos llama a nosotros para que seamos buenos ciudadanos. Eso es obediencia. Dios nos llama a nosotros para amar a nuestro hermano. Eso es obediencia. Dios nos llama para que nos arrepintamos y confesamos nuestros pecados cada día que lo hacemos. Eso es obediencia. Hermano, si nosotros no somos santificados por el Espíritu Santo, óigame bien, si nosotros no somos santificados por el Espíritu Santo y no somos rociados con la sangre de Cristo, no podremos ser verdaderamente obedientes en nuestra vida. Si las gentes de este mundo no experimentan nunca la santificación del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo viene para convencerlos de que son pecadores y ellos no lo aceptan, y cuando ellos no creen que Cristo murió en la cruz del Calvario, que ese sacrificio es el que perdona sus pecados, óigame bien, difícilmente aprenderán
siempre en contra de la voluntad de Dios y hostilmente le darán la espalda siempre y se resistirán a la palabra de Dios. Por eso yo te animo hoy y animo a cada uno de aquellos que me escuchan. La palabra de Dios para ti hoy es: obedece al Señor. Obedece al Señor Jesucristo. Eso fue lo que el apóstol Pedro dijo. Fuisteis santificados por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Es para creer en el sacrificio de Él en la cruz. Es para humillarse delante de Él y decir: sí, Señor, soy un pecador, necesito de ti. Amén. Yo le animo a usted para que doble ahora mismo, incline su rostro. Amén. Gloria a Dios. Y antes de irnos, Bendito es. nosotros le digamos al Señor: gracias, oh Dios mío, por esa gracia, Señor, oh Dios, abundante tuya, por las riquezas de tu gracia, porque nos perdonaste sin aún merecerlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero te damos gracias porque en este nuevo pacto, Dios mío, un pacto, Señor, oh Dios mío, hecho, constituido, establecido, Señor, oh Dios, sobre mejores cosas, Padre, superior al antiguo. Y a través del pacto, Señor, oh Dios mío, en el cual hemos entrado, tú, oh Dios mío, nos enseñas a que debemos de obedecer. Permítenos, Señor, oh Dios mío, siempre seguir adelante creyendo firmemente en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en que obtuvo perdón de pecados de manera eterna, Señor, y que a través de esa sangre preciosa derramada ahí entramos en esa relación de pacto. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ahora mismo unir nuestras voces a aquellos que no se han levantado para negar tu palabra, sino a aquellos que se levantan para obedecerla. Y unimos nuestras voces, nuestros corazones, y en el Espíritu nos unimos a aquellos cristianos, Señor, de todas las naciones, que de manera sincera se acercan a ti y reconocen que tú eres el Señor. Reconocen que no hay ningún otro como tú. Reconocen, Señor, oh Dios mío, que en estos tiempos difíciles debemos de aprender a confiar en ti. Y que no por la dificultad de los tiempos, no por la dureza de los momentos que vivamos, debamos de cambiar nuestra fe. Porque nuestra fe, Señor, oh Dios, está en la obra preciosa de Cristo. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos unimos entonces a aquellos que doblan sus rodillas delante de ti, que siguen proclamando el sacrificio de la cruz, que siguen, Señor, oh Dios mío, reconociendo que son pecadores y que solamente con el arrepentimiento es que pueden ser perdonados. Unimos, Señor, oh Dios mío, nuestras voces a aquellos que se levantan para proclamar y exaltar tu nombre y caminar en voluntad a ti, oh Dios mío, y en obediencia a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, unimos nuestras voces, Señor, a aquellos hombres y mujeres que siguen creyendo que tú eres el Señor. Dios mío, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y te pedimos que la bendición tuya, Amén. Señor, sea sobre cada uno de tus hijos. Amén. Y en el nombre precioso de Cristo yo pido que la bendición de Dios descanse y repose hoy, mañana y siempre sobre ese pueblo glorioso, esa iglesia, ese remanente fiel que tú has redimido de todas las naciones. Señor, en el